Pedro Franque. Pedro, buenos días. Encantado de estar contigo, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acabamos de entrevistar, Pedro, tú lo has escuchado, a una señora de esta olla común con par, que es parte de lo que, o sea, es una señal de lo que está pasando. La gente está teniendo serias dificultades, para empezar con el precio del gas. La semana pasada hemos mostrado que en algunas ollas comunes de estas se está cocinando con leña porque no les alcanza para pagar el gas. Y hay un problema con el alza de precios que tiene que ver directamente con el alza del dólar. ¿Qué va a hacer el ministro de Economía, Pedro, para enfrentar una situación como esta? Es la urgencia, digamos, no va más allá de otras profundidades, este tema en concreto. No, por supuesto. En primer lugar hay que entender que hay un fenómeno internacional. El pollo, por ejemplo, se basa en el maíz amarillo duro, el precio del maíz amarillo duro se ha duplicado, entonces hay un aumento de la alza de precios internacionales que nos afecta a todos. Y sí, el gobierno está sumamente preocupado por esta alza de precios que, bueno, ha sucedido en los meses anteriores. Hemos recibido el gobierno ya con estos precios aumentados, que efectivamente, como tú dices, afectan la economía popular y en una condición de alto desempleo, que es lo que es para nosotros nuestra primera prioridad. Nuestra primera prioridad es generar empleo, porque es lo que la gente quiere, ¿no? La gente quiere tener su chamba para poder ganarse el día a día. Y por eso la primera prioridad en realidad es la vacunación para que la economía regrese, mantengamos el crecimiento económico, aumente el empleo. Ese es el primer elemento esencial de la política económica. El segundo es tener claro que esta inflación es un fenómeno temporal. Esto en realidad es responsabilidad del Banco Central de Reserva. Como ustedes saben, es un organismo autónomo en el cual no podemos intervenir y su función es la estabilidad monetaria, pero ya se ha señalado por parte de Julio Velarde que este es un hipo, es un fenómeno temporal producto de esta alza de precios, no es algo que va a continuar. Y en tercer lugar, estamos preparando una medida que vamos a anunciar esta semana para dar un apoyo directo a las familias para que puedan sobrepasar de la mejor manera este momento económicamente difícil y ayudar a reactivar la economía. Es decir, estamos hablando del bono 700. Bueno, ese fue el anuncio que hizo el presidente de la República en su mensaje de 28 de julio y nosotros estamos afinando la medida que corresponde al Ministerio de Desarrollo e Integración Social desarrollar. Nosotros somos el ministerio que apoya, digamos, pero eso entra efectivamente dentro de un esquema general de gobierno y de política económica y de ayuda a las familias. Y de hecho también el MIDIS tiene un apoyo directo a las ollas comunes, que es parte de nuestro presupuesto, pero que también es importante mantener porque efectivamente hay este sector muy golpeado, que se ha organizado en las ollas y que sí nos parece que merece un respaldo por parte del Estado. Ahora, ¿cómo? Yo te he escuchado, Pedro, hablar insistentemente sobre la necesidad de generar empleo, pero eso, ¿cómo se traduce? Es decir, ¿qué medidas concretas se van a tomar para que esto ocurra? Es decir, acabamos de entrevistar, por ejemplo, al ministro de Comercio Exterior y Turismo, que tiene a su cargo uno de los sectores más críticos, que es el de la gastronomía y el turismo, que es uno de los es un gran generador de empleo y es uno de los más golpeados. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar el problema de que la gente tenga chamba, más allá de los bonos? Porque los bonos te resuelven la urgencia, pero no te resuelven el problema de fondo. Bueno, efectivamente. Bueno, en primer lugar, hay que tener en claro que un tema esencial es la pandemia, y por eso la vacunación. Quiero insistir aquí que todos los mayores que no se han vacunado vayan a vacunarse. Estamos avanzando muy bien. La vacunatón de este fin de semana, 735,000 personas vacunadas. Yo no puedo hablar personalmente, pero quiero felicitar al ministro y al Ministerio de Salud por este gran logro, y eso es esencial, porque en la medida que todo el mundo esté vacunado y la pandemia esté controlada, entonces sectores como los que tú dices, gastronomía y turismo, que es verdad que son esenciales en la generación de empleo, y varios otros van a poder regresar a sus actividades normales y eso genera empleo. Por otro lado, tenemos la inversión pública. La construcción en el Perú está avanzando a buen ritmo y la inversión pública está avanzando en buen ritmo, y ahí nosotros tenemos desde el MEF una iniciativa particular para hacer seguimiento continuo a cada sector para que no se detengan las principales obras y que podamos iniciar nuevos proyectos. Y en tercer lugar también está la inversión privada. Nuestros reportes también indican de que grandes obras
como el puerto de Chancay, la línea 2 del metro, el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto Salaberry, la autopista del norte que se llama la autopista del Sol, todas están avanzando a un buen ritmo y se va a mantener de eso. Por eso nosotros mantenemos nuestra proyección de crecimiento de este año a 10% y eso es recuperación de empleo con seguridad. Pero si me permites un poquito más, hay un tema más de fondo que es la estructura productiva. Necesitamos generar nuevos motores de crecimiento, nuevos sectores, la agricultura, la acuicultura, el sector forestal, nuevos destinos turísticos. Hay cantidad de oportunidades económicas en el Perú y para eso en el MEF tenemos esta iniciativa que son las mesas ejecutivas, que es en cada caso dialogamos directamente con los empresarios y sectores involucrados y vemos cuáles son los problemas, que algunos son como, uno no se puede imaginar los detalles que pueden estar trabando el freno de una nueva empresa, de un nuevo emprendedurismo, pero nuestra tarea y lo que se encuentra en el diálogo mismo es identificar esos muchas veces pequeños problemas, pero que si los resuelves te permiten que grandes sectores de iniciativa privada puedan desarrollarse, como la acuicultura y como el sector forestal, por ejemplo, que son dos grandes promesas en el Perú. Yo citaba hace unos minutos en la entrevista con el ministro de Comercio Exterior, a Tony Salas, que es un especialista en el tema del cannabis, por ejemplo, ¿no? Él decía que si nos tomamos, es absurdo lo que pasa con él, porque es probablemente, si no es él, es uno de los más reconocidos especialistas internacionales en este tema y asesora al gobierno de Canadá, al gobierno de Uruguay, al gobierno de Colombia y no puede hacer lo que sabe en el Perú porque le han puesto 800 trabas en el camino. Pero él dice que, por ejemplo, solo con el cannabis puedes tener ingresos de 5.000 millones de dólares. Ahorita, si haces lo que tienes que hacer. Y eso que debería ser solo el comienzo de una gran industria de medicina natural con productos que vienen, por ejemplo, de la Amazonía o de la cosmética natural que está poniéndose de moda en el mundo. Y habla él también de los granos andinos. Es decir, que nosotros podemos ser la despensa del mundo, pero para eso tiene que ser una política de Estado, pues una política del gobierno, tiene que meterse billete, hay empresarios privados dispuestos a mojarse, a involucrarse, ¿no? Absolutamente, Nicolás, y en general ni siquiera es que se necesita tanto billete del Estado. En algunos casos sí, porque hay que hacer obras de infraestructura particulares, mejorar conexiones, pero muchas veces son regulaciones, reglamentos, normas que se cruzan entre sí, ¿no? Facilidades de algún tipo, que con poco presupuesto, no, el presupuesto no es lo esencial en este problema. El problema más bien es la actitud de diálogo y de resolver los problemas que pueden estar trabando al sector privado para que puedan operar y despegar en todos estos temas. Que como tú dices, yo concuerdo totalmente, medicina tradicional, absolutamente. Yo siempre menciono en mis clases en la universidad que trato este tema, disculpa que recuerdo esto, que siempre pongo el ejemplo porque lo conozco de cerca de esta empresa Natura. Es una empresa brasileña que vende miles de millones de dólares en el mundo y su gran valor es porque utiliza productos de la Amazonía, pero son los mismos productos que tenemos los peruanos, pero ellos tienen una gran empresa que vende miles de millones de dólares en el mundo y nosotros no. ¿Y por qué nosotros no? Si la base de diversidad natural es la misma. Claro. Ahí es donde hay que ponerle un montón de esfuerzo, Pedro, y de apoyo para poder resolver esos problemas, ¿no? Hay un tema de diálogo es la clave. Claro, pero ahí hay un tema para avanzar en ese camino con la desconfianza. Es decir, parte de lo que está pasando con el dólar en la calle tiene que ver con esa desconfianza. Hay empresarios peruanos que han sacado, y a estas alturas no se sabe y no se sabe en qué cifra creer. En algún momento se ha hablado de 15.000 millones de dólares que han salido del Perú a raíz de la victoria electoral del profesor Pedro Castillo. Y hay empresarios que están como paralizados, congelados, ¿no es cierto?, sin saber a qué atenerse. ¿Cómo está y cómo se va a enfrentar el problema de la confianza del mundo empresarial en el gobierno del profesor Pedro Castillo? Mira, lo que nosotros hemos programado desde el Ministerio de Economía y Finanzas es que justamente el día de mañana vamos a tener 3 espacios de diálogo con pequeños empresarios, con gremios regionales y con los grandes gremios nacionales para poder iniciar un diálogo que queremos que sea un diálogo continuo, no de una sola vez,
sino que sea algo que estemos permanentemente dialogando, recogiendo sus problemas, tratando de resolver los problemas que ellos enfrentan, porque parte de la confianza es como tiene que ver con este escenario político sumamente confrontacional. Yo creo que hay que optar por una política de concertación nacional, por reactivar el acuerdo nacional, por dialogar con todos los sectores políticos, con todas las bancadas. Vamos a comenzar a hacer eso, pero también hay un tema de relación directa, ¿no? De directamente conversar con los gremios empresariales, con los sectores empresariales para ir resolviendo sus problemas, ¿no? Para ir resolviendo las trabas que les dificultan. Siempre, desde luego, tenemos pues que preservar sí la estabilidad fiscal. O sea que efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos cuando se pide que el Ministerio de Economía y Finanzas, si se pide que el Ministerio de Economía y Finanzas sea el que regala exoneraciones tributarias y dinero a todo el mundo, bueno, eso no se puede hacer, digamos, ¿no? Hay que ser muy cauteloso con el cuidado del erario público y la responsabilidad fiscal. Ahora pero yo creo que hay mucho que se puede hacer, como te digo, resolviendo los problemas concretos y tratándolos cara a cara. Ahora, acaba de tocar el tema tributario y ha ocurrido algo sorprendente. La minera Yanacocha, el propio Roque Benavides lo ha anunciado y ha participado directamente en esto, decidió pagar íntegramente el total de la deuda tributaria que tenía en disputa y que incluso en algún momento, entiendo, hasta se judicializó con SUNAT. Y ha sido un montón de plata, era el mayor deudor tributario que había, más de 2.000 millones de soles han sido cancelados de un solo porrazo. O sea, y yo me he puesto a revisar, Scotiabank nos debe 1.076 más, ¿no? La minera Antapacay nos debe 728.000. Las Bambas, no se pasen, pues nos debe 698.000. Cerro Verde nos debe 542 millones, perdón. Telefónica nos debe 358. Y la lista continúa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ¿no? Que estemos en esta situación? Porque tú has hablado, Pedro, de concertar, porque ¿qué es lo que pasa? Tienes una disputa con SUNAT, yo dejo de pagar con SUNAT, me embargan, ¿no es cierto? Pero estas grandes empresas dejan de pagar, se van al Poder Judicial y no pagan, y pueden acumular deudas de este tamaño. Te preciso, Nicolás, que quien ha pagado es Compañía de Minas Buenaventura. Buenaventura, perdón. Una de las socias de sí. Yanacocha. Pero en el concepto tú tienes toda la razón. En primer lugar, quizás lo que corresponde es pedirle a estos empresarios que le deben al Estado que este es el momento de apoyar al Perú. Estamos en una crisis grave, hemos pasado por una pandemia. Solo en recursos adicionales de salud para lo que queda del año para la vacunación estamos otorgando 2.600 millones de soles. Digamos, señores Scotiabank, señores, todos los que tú has mencionado, Telefónica, ¿no creen que este es el momento en que deben hacer un gesto por el Perú y pagar sus deudas? Pero más allá del llamado, lo primero es hacer un llamado, ¿no? Seamos conscientes de las necesidades nacionales. Pero lo segundo, desde luego, es, bueno, si no, habrá que utilizar todas las armas legales para que paguen. Y para eso nosotros vamos a fortalecer el Tribunal Fiscal, porque la primera reclamación va al Tribunal Fiscal, que a veces se demora mucho en resolver. Ya tenemos como una de nuestras tareas primera, fortalecer el Tribunal Fiscal. Luego, fortalecer la SUNAT en la orientación, efectivamente, de fiscalizar prontamente y acotar prontamente a estos grandes deudores, ¿no? Atacar la evasión y elusión donde están los grandes bolsones de no pago a la SUNAT, digamos, ¿no? Y el tercer tema sí tenemos que trabajar de la mano con el Poder Judicial, porque como tú dices, bueno, están judicializados. Depende de que el Poder Judicial funcione. Ya se ha avanzado en crear salas especializadas, pero tenemos que trabajar de la mano con el Poder Judicial para que estas causas, como se llama, ¿no? Estos temas se resuelvan con rapidez. Ahora el Poder Judicial es un poder autónomo y ahí hay que hacer todo lo posible por darle la mano. Vemos buenas posibilidades, pero eso tenemos que trabajarlo con ellos. Ahora, hay varios temas que saltan acá. Ahora justamente que hablamos con el ministro de Comercio Exterior, él estaba fascinado, me dio la impresión, con el tema de la agroindustria exportación. Pero la industria de agroexportación no es ni la 10ª parte de lo que podría ser si se activan los proyectos de Olmos, todas las fases pendientes de Chavimochic, de Majes, de Chineca.
Es decir, podría producirse una cosa bárbara y solo estamos hablando de la costa, no estamos hablando de los granos andinos ni de lo que acabamos de conversar sobre la potencialidad de la Amazonía. Pero hay que tomar acción sobre esto. O sea, ¿hace cuánto tiempo que le estamos dando vueltas y vueltas a lo de Chavimochi, Golmo, Majes? O sea, ¿qué puede hacer el Ministerio de Economía, qué puede hacer el gobierno para que esto se destrabe de una vez? Mira, por ejemplo, lo de Majes Siguas, eso ya está prácticamente para que el gobierno regional de Arequipa, porque eso depende del gobierno regional de Arequipa, pero toda la tarea que tenía que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, de buscar el financiamiento, hacer los arreglos financieros, ya está hecho. Entonces ya estamos prácticamente listos para que el gobierno regional de Arequipa dé los últimos pasos y se comience esa obra, que es una obra que son, me parece, 40.000 hectáreas, algo de 40 y algo mil hectáreas. Es una obra enorme que va a permitir irrigar una pampa que va a dar muchísimas hectáreas más para la agroexportación. Pero yo creo que por otro lado que una ventaja, una oportunidad que tenemos ahora con este tema es que no sea solamente la gran producción de la costa. Yo veo esto, he escuchado, he sabido de que, por ejemplo, paltas, ahora se están produciendo paltas en Ayacucho, en Tayacaja, en Pampas, en Huancavelica. Entonces, por decirte dos ejemplos, ¿no? Mis alumnos me han contado del avance de la ganadería en Puno, las posibilidades, como tú dices, en la Amazonía. Entonces, yo creo que una gran tarea es precisamente que este avance de la agroexportación se despliegue por todo el país, porque eso engancha además con un tema esencial que es la enorme desigualdad que hay en el Perú y la enorme desigualdad, digamos, productiva regional. Este tema de que no ha avanzado la agricultura en la costa, pero tenemos pues que hacer que el progreso llegue mucho más aceleradamente a la sierra y la selva. Hay avance, ¿eh? O sea, la productividad agrícola está avanzando en todo el Perú, pero eso tenemos que acelerarlo mucho más, sobre todo en esas zonas que han sido postergadas. Claro, pero eso, Pedro, significa que la gente tenga acceso. Hay un problema de infraestructura vial, hay otro problema de acceso al crédito, de la tecnología. Es decir, y lo que en el caso de la costa puede hacer la empresa privada, es probable que en el caso de la sierra peruana la intervención del Estado tenga que ser mayor. O sea, que el gobierno se tenga que comprometer con fondos para promover directamente estos proyectos. Mira, por ejemplo, en el caso de caminos, una prioridad para nosotros, vamos a tratar de avanzar todo lo posible este año y el presupuesto del próximo año es caminos rurales. Y en realidad es simplemente, en el fondo es un tema de justicia, en el sentido de darle a los pueblos rurales, a las zonas andinas y selváticas, las mismas condiciones de conexión, de conectividad vial y también de telecomunicaciones que tiene la costa. Y seguramente ni siquiera llegaremos ahí porque nuestra geografía lo hace difícil, pero en realidad buena parte del problema que tenemos en la sierra y la selva del Perú, en su retraso productivo y económico, está en que la infraestructura es muy mala y que el Estado efectivamente hemos logrado tener una buena carretera, digamos, al sur de Lima, pero si tú te quieres ir a una zona rural, las cosas son muy distintas. Y en muchos casos pues tienes que pasar por una trocha que solo funciona algunos meses al año. Entonces ahí hay un tema esencial de justicia, la infraestructura vial y de telecomunicaciones y de la inclusión financiera y de los servicios básicos del Estado tiene que llegar a las zonas que han sido excluidas, discriminadas o que han tenido un servicio, digamos, de mala calidad, con poco acceso durante décadas. Ahí tiene que ser el gran esfuerzo de inversión pública y tratar de jalar la inversión privada en ese sentido en los próximos años. ¿Cómo se va a manejar la relación con el tema de la inversión minera? Es decir, hay contratos ya suscritos, pero hay montones de proyectos pendientes. Uno de ellos es el de las Bambas. Nosotros nos hemos dado el trabajo de entrevistar al representante, a Jesús Cornejo, el más importante dirigente, el más representativo, ¿no?, de los usuarios, de los agricultores, digamos, del Valle del Tambo. Y ellos están cerrados en contra, y en parte están cerrados por el maltrato que han recibido los políticos. ¿Eh? Todos los candidatos van cuando quieren el voto y nunca más vuelven a aparecer, y si mandan a alguien es a la policía del ejército. O sea, esa ha sido la experiencia del Valle del Tambo con el Estado peruano y con sus políticos. ¿Cómo van a manejar ustedes ese tema? Sí, te refieres, Nicolás, al proyecto Tía María. Las Bambas sí tiene un proyecto de ampliación importante, también hay reclamos en la zona, que es lo que
se logró un diálogo la semana pasada que ha sido positivo, pero tenemos que trabajar intensamente. En algunos casos, lamentablemente, la relación ha sido tan mala que ha generado una resistencia tan grande que es muy difícil de resolver. Y por eso yo creo que lo que hay que poner el énfasis es que tenemos muchas otras oportunidades en la minería peruana que tenemos que promover ahora y que sacar adelante, porque lo bueno es que tenemos buenos precios internacionales de los metales, ¿no? El cobre está, me parece que ahora está por los $4.30, es un buen precio, ha subido y bajado, ¿no? Por eso a veces me pierdo en la semana, ha subido y bajado, pero encima de $4 es un precio muy bueno, y por lo tanto eso lo que hace es que muchas inversiones pasen a ser rentables. Por ejemplo, la mina Yanacocha, que era una mina de oro, ahora con lo que ha dejado se puede sacar el cobre de eso que ya explotaron el cobre, se puede sacar el cobre, ¿no? El proyecto que se llama Yanacocha Sulfuros. Eso me parece que es una oportunidad interesante, y sobre eso yo creo que es todo un tema, cómo promovemos nuevas minas, y yo creo que también es válido de que el Estado promueva la exploración, ¿no? El Estado peruano tiene una serie de proyectos ya identificados, pero yo creo que hay que promover mucho más la exploración, porque promover la exploración minera es lo que nos da. Tú dices, pero eso significa, digamos, replantear el problema del Estado, porque el esquema cómo ha funcionado, porque yo creo que ha habido incluso mucha incomprensión sobre la realidad. En el Perú el subsuelo está nacionalizado, es decir, el dueño del mineral es el Estado peruano, y el Estado peruano es el que se ha enajenado a sí mismo, o sea, le ha entregado a concesionarias, que yo siempre me he preguntado, ¿cómo hacen las concesionarias para tener esas concesiones? Por ejemplo, en el caso de todo el suelo de Cocachacra, o sea, la gente vive sobre una concesión entregada a la Sauder, no sé cómo, cuándo, ni por qué, ¿no? Pero en fin, ¿cuál es el modelo que se pretende aplicar? O sea, que el Estado invierta en hacer el proceso de exploración, y que luego de certificar que hay el mineral, y me imagino de haber concertado acuerdos con la población, ahí ponerse a negociar con quién puede ser el socio privado para explotar el mineral. ¿Cuál es la idea? Mira, como tú sabes, esto corresponde al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? No es una responsabilidad directa del Ministerio de Economía y Finanzas, el detalle de la política minera, ¿no? Y es un tema que ahorita estamos analizando precisamente con mayor detalle, en la concatenación entre exploración, concesión, licencia social, inversión, porque ahí creo que hay bastante por mejorar, y también hay todo el problema de la minería informal. Pero la idea básica del Ministerio de Economía y Finanzas es esta: tenemos que mantener un crecimiento económico importante. Nuestra proyección para este año se mantiene en 10%, y yo creo que tranquilamente vamos a llegar a ese nivel, y que tenemos que promover la minería, promover la agricultura, también el sector industrial es un sector que también tiene posibilidades en el Perú, como tú dices, nuevos productos, medicina, acuicultura, forestal, turismo. Sabemos que el turismo ahorita está golpeado por todo el tema de la pandemia, pero va a pasar, ¿no? La gente regresará a viajar, esperamos que ya la vacunación sea algo masivo en todo el mundo durante este año. Ya la gente está regresando, muy poquito, es verdad, pero por lo menos ya se está moviendo un poco. Yo veo en Lima pues restaurantes abiertos, muchísimo más que hace 2 meses, por decirte así. Todavía están con aforo reducido, es verdad, porque todavía tenemos que tener cuidado, tenemos el riesgo de la tercera ola, y por eso el tema de la vacunación, insisto, es tan importante, y el éxito de este fin de semana de 735,000 vacunados es un gran logro, e insistir en hacer un llamado a todas las personas, en especial a los adultos mayores, a que se vayan a vacunar, porque es en la diversidad de actividades económicas, y particularmente en estas, como tú señalaste al comienzo, turismo, gastronomía, que es donde hay más empleo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ponerle el ojo principal, porque como tú dijiste al comienzo de la entrevista, lo que la gente requiere es trabajo, ¿no? Ahora, pero la gente atraviesa, Pedro, pero la gente atraviesa problemas también que arrastra de la pandemia, y uno de ellos tiene que ver con el crédito. Es decir, no solamente con cómo se ha construido el sistema de crédito, que es carísimo acceder al dinero en el Perú, y sobre todo, cuanto más chiquito eres, más caro es el crédito para ti, cuando debería ser al revés, ¿no es cierto? Pero
hay un problema concreto que planteó Gino Michelini insistentemente acá. Él dice que hay que crear una especie de reactiva para las personas. Es decir, que hay gente que debe hipotecas, créditos vehiculares, créditos personales e incluso tarjetas de crédito que han sido usadas para montar negocios. Hay gente que con el crédito de su tarjeta se ha comprado la maquinita, el equipo para poner la peluquería, el taller o lo que fuera, ¿no? Y que esa gente no puede pagar. Y no es que no quiera pagar, porque normalmente son buenos pagadores. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se le va a dar a esta gente? ¿Se le va a tirar un salvavidas como se ha hecho con las grandes, medianas y micro y pequeñas empresas en menor escala? Es decir, es posible que esto ocurra, una especie reactiva de las personas, digamos, ¿no? Aquí, bueno, Reactiva tuvo su momento, digamos, y el Reactiva era de nuevos créditos, ¿no? No servía para créditos del pasado. Ahora, efectivamente, el crédito de las pequeñas empresas es algo sumamente importante y muchas pequeñas empresas efectivamente terminan sacando un crédito del consumo. Ya el Reactiva tuvo una cobertura interesante, con, me parece, 450.000 empresas a las que llegó, pero la amplitud, el océano de pequeños empresarios y emprendedores que hay en el Perú es enorme y el sistema financiero peruano todavía no está llegando a la mayor parte de esos sectores. Ahora, desde luego, nuestro punto de vista es facilitar ese crédito y esta semana que viene uno de los temas que tenemos que revisar es precisamente todas las facilidades financieras que ha habido, ¿no? Esta primera semana hemos estado abocados y en realidad tenemos una gran tarea este mes porque tiene que hacer presupuesto también. El presupuesto, ¿me explico? Usualmente el presupuesto Pedro, de la República toma 3 meses, 6 meses en hacer, nosotros tenemos que hacerlo en un mes. Yo creo que debería... No se puede pasar de la fecha, o sea, el 30 de agosto eso está claro, pero yo creo que ustedes... Ahora comenzamos ya reuniones con ministros, sectores a revisar su presupuesto, ¿no? Claro, pero yo creo que ustedes deberían tomar en cuenta esta situación. Gente que está a punto de perder su casa, está a punto de perder su carro, está a punto de perder los equipos que compraron para sus negocios, simplemente porque la pandemia los puso en una condición de no poder pagar. Y esta gente necesita un auxilio. Y Gino Michelini dice, hay las operaciones repos del BCR, y el BCR, el propio Velarde dijo que a él le parecía que era posible. Pero en fin, eso es un punto. Pero el otro, hablando del presupuesto, es la situación de la salud y la educación. Más allá de otras consideraciones. La pandemia puso sobre la mesa la situación catastrófica de la educación y la salud pública en el Perú. El déficit solo en infraestructura educativa hace 3 años, un poco más, no sé, se ha cambiado tanto el ministro de Educación que ya no me acuerdo cuándo Alfaro fue ministro de Educación. Pero el ministro Alfaro, cuando era ministro de Educación, me dijo que el déficit en infraestructura educativa era 100.000 millones de soles y que al ritmo de inversión actual necesitamos 30 años para cubrirlo, si seguíamos con el ritmo de inversión en infraestructura que teníamos actualmente. Y aparte de eso se suma la deuda social con los maestros, se suma la necesidad de invertir en tecnología, ¿no es cierto?, para la conectividad. Necesitas, en el caso de salud, recursos no solo para las vacunas, para el primer nivel de atención, para contratar el personal que necesita, para pagarle lo que el personal debería ganar, para equipamiento. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque siempre el Ministerio de Economía en los últimos años ha dicho, eso no es urgente, lo veremos después. Bueno, ¿ahora va a ser urgente o no, Pedro? Está claro que salud y educación son las dos grandes prioridades o dos de las grandes prioridades de este gobierno. Y el tema efectivamente es de dónde sacamos la plata, porque también es cierto de que el Ministerio de Economía y Finanzas, como cualquier persona, no puede gastar la plata que no tiene. Y por eso nuestro gran énfasis en este tema, como el ejemplo de 2.000 millones de soles, tenemos que hacer que todos esos deudores tributarios paguen sus deudas y tenemos que ajustar todo el tema de la evasión y elusión tributaria. Tú sabes que del impuesto a la renta que se debería pagar en el Perú no se paga ni la mitad. Entonces la presión tributaria en el Perú es sumamente baja y este es un esfuerzo bastante importante que tenemos que hacer. Lo bueno es que hay una buena recuperación de los ingresos fiscales este año, así como esos millones de soles que tú has mencionado que se han pagado, en general la reactivación de ciertas actividades económicas, más los buenos precios de los metales, hacen que está entrando un poco más de dinero a la caja fiscal. Pero sí, una política que es la responsabilidad fiscal. No podemos gastar lo que no tenemos.
hay una meta de déficit que vamos a restablecer, porque no podemos estar en una lógica de que, bueno, es muy necesario, gastamos y luego terminamos con una deuda enorme que nos genera un problema macroeconómico general. Eso de ninguna manera lo vamos a repetir. Entonces, hay que hacer el mayor esfuerzo posible en educación y salud, cobrando los impuestos a los que deben pagar sus impuestos, manteniendo una sostenibilidad fiscal razonable. Ese es el equilibrio básico, que en esencia es macroeconomía sólida con enfrentación o con enfrentar directamente los temas de las prioridades sociales y las injusticias que hay en el Perú. Esas, digamos, son las dos líneas maestras de gran política, ¿no?, que tenemos que tener. O sea, en resumen, no perder lo que hemos avanzado y cambiar el país. Ahora, Pedro, ¿qué tal las relaciones con Guido Bellido? Es un buen resumen. Es un buen resumen. ¿Qué tal la relación con Guido Bellido? Porque tú te resististe un poco al comienzo a entrar al gabinete. ¿Cómo va la cosa con Guido Bellido? Lo conocía poco y había trabajado bastante con el presidente Castillo. Trabajamos bastante cerca con el presidente Castillo. Tenemos una muy buena relación y yo trato de asesorarlo y ayudarlo en todo lo posible. Aquí tenemos un rol que cumplir por el país. Pero luego de ese diálogo que hemos tenido y los últimos días hemos estado trabajando en el Consejo de Ministros, y creo que la coordinación entre los distintos sectores, el alineamiento entre los distintos sectores respecto a las líneas maestras de la política económica están muy firmes. Y en ese sentido yo tengo muy buena confianza en que podamos seguir el rumbo que hemos establecido, ¿no? Yo creo que eso ya está bastante claro. O sea, tú no piensas que habría que cambiar ministros para ir a la presentación ante el Congreso. Esa no es mi función. Yo también soy respetuoso de que... Es que es verdad, pues no, yo soy ministro de Economía y Finanzas, el ministro no puede decir, a mí me gusta este, a mí no me gusta este me cae bien, este me cae mal. Los ministros tenemos que respetarnos entre nosotros, me parece que es lo esencial. Somos un equipo de gobierno. Y yo espero que todos mis colegas ministros tengan la misma... O sea, creo que todos nos tenemos que respetar entre nosotros. A quien le corresponde revisar la conformación del gabinete es al presidente de la República. Veo que tu gente de prensa, hay que ser muy cuidadoso en la democracia, en las funciones de cada uno, ¿no? Tu gente de prensa te está haciendo así, ya los vi que tienen que, que tenemos que... La verdad es que estoy mirando la pantalla y mi visión lateral no alcanza demasiado para señalar el tiempo. Pero, no sé, efectivamente aquí yo confío en mi jefa de prensa, en que ella es la que... Mira, fíjate lo que nos ha pasado, Pedro. Hemos hablado 30 minutos contigo y 30 minutos con el ministro antes de Comercio Exterior y no hemos hablado del cambio de Constitución. ¿Esto qué significa? O sea, porque sigue siendo un tema vigente para ustedes. ¿Qué es? ¿Un problema de tiempos? Bueno, el presidente Castillo lo ha establecido en su mensaje a la Nación hace 10 días. Digamos, yo creo que también es tiempo, digamos, han pasado 10 días, Nicolás, no sé qué decirte. Este es un tema que todos los temas de gobierno requieren un poquito de tiempo. A mí me parece que las líneas maestras están establecidas en el mensaje del presidente Castillo y de ahí hay que ver cómo se trabajan. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo. Nos hemos pasado 4 minutos de lo que nos había permitido tu jefa de prensa, que ha sido muy amable. Muchas gracias, Pedro. Mucha suerte. Muchas gracias, Nicolás. Siempre al alba y siempre siguiendo tu programa. Muy amable. Hombre. Y último llamado, vacúnense. Es por el país. Y por ustedes mismos. Hazle caso al ministro de Economía. Escuchen y sigan a Exitosa y vacúnense. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Nos vamos a la pausa. Estamos atrasadísimos con la pausa.